estamos acá para presentarles un tema muy bonito con respecto a la Merced, la historia y el carisma y la evolución que ha tenido hasta hoy entonces. Es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes. Los invitamos a que compartan con nosotros este tema muy interesante, ¿verdad? De cómo ha ido evolucionando el carisma de la Orden de la Merced a lo largo de estos 803 años y cómo sigue muy vivo, muy actual en nuestra realidad. Así que en este momento dejamos con ustedes a nuestro compañero Fray Andrés para que nos comparta un poco sobre la historia de la Orden de la Merced. La Orden de la Merced nace el 10 de agosto de 1218. Antes de empezar a hablar de historia, es necesario y muy importante, incluso urgente, decir de que la Orden de la Merced es signo del amor misericordioso de Dios. La Orden de la Merced nace en medio de un conflicto de esclavitud, en medio de un conflicto de guerra, de cautividad, donde hay necesidad, donde están los derechos humanos violentados. Y es así como en el año 1200, por esas fechas aproximadamente, los moros o los musulmanes radicales, como los de hoy en día, un grupo, tenía cautivos a los cristianos en tierras ibéricas. Y estas personas, pues, violentaban la fe, violentaban la dignidad de la persona. Y María es signo de la evangelización. María es esa mujer fiel, esa mujer creyente, esa mujer que dijo sí al Señor. Y María se le aparece a Pedro Nolasco y le dice que funde una orden para la redención de cautivos. Es por ello que María es la madre del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y María es pionera de la evangelización. Y le deja ese mandato a Nolasco, de que en nombre de la Santísima Trinidad vaya a redimir cautivos. Pues en medio de ese conflicto que se vivía en tierras ibéricas, actual Hispania, España, pues los mercedarios fueron llevando el mensaje liberador, pero no solamente un mensaje vacío, sino que quedara solamente en palabras, sino un mensaje de sanación, un mensaje donde estos religiosos, nuestros antecesores, pues llevaban ese mensaje a aquellas personas que necesitaban de un pedazo de pan porque no tenían nada que comer, simplemente por ser cristianos. Algo que es necesario enfatizar y que nosotros pues conversábamos hace poco es sobre el tema de que algunos de nuestros santos aparecieron en tierras de Argel, África, y fueron martirizados a causa de la fe. Los mercedarios se caracterizan por un cuarto voto, el de dar la vida por los que están en peligro de perder la fe. Y nosotros estamos llamados a eso, a dar la vida. Vivimos en un mundo relativista, en un mundo convulsionado, donde las personas son indiferentes a hacer el bien, donde son indiferentes a la necesidad del prójimo, y se vive hoy en día en una zona de confort. Es necesario hablar de la base fundamental, que es María, signo de la evangelización, que le dice a Pedro Nolasco, con un grupito
de personas vayan a redimir cautivos, porque no fue solamente una aparición. Para conocer el carisma necesitamos conocer la historia que nos habla sobre la fundación de la orden, esta fundación que nos hace retroceder 803 años, porque acabamos de cumplir los 803 años el 10 de agosto. Sabemos muy bien, algunos de ustedes ya conocen un poco sobre la historia, que del 1 al 3 de agosto San Pedro Nolasco tiene ese momento de conversión, como podríamos decirle, como ese trance que tiene con la Virgen María, y donde ella va y le dice que tiene que fundar la orden. Así es que más adelante, siendo el 10 de agosto de 1218, cuando San Pedro Nolasco junto al obispo y al rey Jaime fundan la Orden de la Merced. Nosotros somos una orden que tiene como cofundadora a nuestra Madre de la Merced. Es por eso que para nosotros es muy importante en nuestra vida y transmitir a los cautivos el amor de nuestra Madre, ¿verdad? Es importante ver también cómo en la actualidad sigue habiendo esclavitudes. Quizás no sigan siendo las mismas esclavitudes que se nos presentaron hace 800 años, pero en la actualidad siguen habiendo diversidad de esclavitudes a la cual los mercedarios tenemos ese llamado, ¿verdad?, de redimir, de salir al encuentro de los cautivos y ayudarles a encontrar la libertad. Es por eso que nuestro carisma, ¿verdad?, como bien algunos ya lo conocen, está titulado bajo el lema de libres para liberar. Estamos llamados, ¿verdad?, a hacer ese signo de liberación, pero tenemos esa oportunidad también de llevar esa buena nueva a esos cautivos, ¿verdad?, a esos prisioneros que están en la cárcel sedientos, ¿verdad?, no solamente de una nueva reinserción en la sociedad, sino que también deseosos de que alguien les dé una nueva oportunidad, y no solamente de reintegrarse a la sociedad, sino que de sentir esa necesidad de tener a Dios en sus corazones. María, bajo la advocación de la Merced, significa misericordia para nosotros. Y nosotros como mercedarios no podemos quedarnos solo en decir tenemos misericordia. Tenemos que ir al encarcelado, tenemos que ir a quien sufre, tenemos que ir a aquel que lo necesita, tenemos que ir al desvalido, aquel que está en la cárcel injustamente, aquel que está en la cárcel por cosas insignificantes. Estamos viviendo las mismas esclavitudes ahora con más fuerza. Hoy están metiendo presos a las cárceles a gente inocente, a gente que realmente por callarlos los meten a la cárcel. Conocemos muy bien que nuestras leyes y todo esto ha ido siendo fatal, ¿verdad?, para nuestra gente. Que esta evolución primero fueron la cautividad de aquellos que en el tiempo de los moros y todos estos estuvieron prisionando a nuestros hermanos. Hoy en día quizá ya no son los moros, pero sí hay otros moros vestidos de políticos, vestidos de gente misma que quiere hacerle daño a nuestra gente. Hay muchos retos todavía, y ustedes y nosotros como iglesia en salida, como invita el Papa Francisco, tenemos esa misión de llevar una palabra de consuelo, y esa palabra de consuelo está en el Evangelio. Segundo, no es solamente llevarla, es vivirla. Tercero, a María de la Merced se le conoce como la patrona de los presos. Dicen, María de la Merced o de las Mercedes, la patrona de los presos. Y yo digo, no. María de la Merced es patrona de los que quieren ser libres, porque María es signo de amor, signo de liberación, signo de entrega total. Pues nosotros tenemos la tarea de darnos en su totalidad como Cristo se dio. ¿Suena fácil decirlo? Sí, pero vaya qué proceso
para nosotros los cristianos vivir el Evangelio, pero sí se puede. Tenemos que abandonarnos en Dios, así que María de la Merced ruega por nosotros.